Gracias, presidente. El Pleno del Tribunal de Cuentas, en sesión celebrada el 27 de junio del 2013, ha aprobado el informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente a los mismos en el ejercicio 2008. Antes de entrar en la exposición de su contenido, pongo en su conocimiento que actualmente se encuentra muy avanzada la tramitación de la fiscalización de la contabilidad ordinaria de las formaciones políticas correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, con la pretensión de que el informe se apruebe en el mes de octubre y que la fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos se sitúe en el próximo ejercicio dentro de los plazos previstos en la normativa vigente. En este sentido, conviene resaltar una vez más que los recursos personales asignados a la unidad de partidos políticos se han reforzado significativamente con el fin de acelerar los trabajos de fiscalización. Al igual que en los informes anteriores, la presente fiscalización se ha extendido a todas las formaciones políticas con representación en las Cortes Generales y en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, analizándose la representatividad de los estados contables presentados al Tribunal, así como el cumplimiento de la legalidad, especialmente en lo referente a los recursos públicos y privados percibidos. Además, se ha verificado la regularidad de las donaciones recibidas por las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas fiscalizadas. Durante el ejercicio 2008, la actividad económico-financiera de los partidos políticos se vio afectada por la celebración de las elecciones a las Cortes Generales y al Parlamento de Andalucía, celebradas ambas el 9 de marzo. En el apartado correspondiente a cada una de las formaciones se especifica la forma en que la contabilidad electoral se integró en la contabilidad anual ordinaria y, en su caso, las deficiencias detectadas. Por lo que se refiere a la rendición de cuentas, las 22 formaciones políticas que percibieron subvenciones anuales para gastos de funcionamiento ordinario presentaron en plazo la documentación contable referida al ejercicio 2008. En el caso de la formación Izquierda Unida, por una parte, algunas de sus federaciones remitieron las cuentas de forma independiente, fuera del plazo legal, y, por otra parte, las cuentas que ha presentado dicha formación no incluyen la contabilidad de las federaciones de Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja, contraviniendo lo dispuesto en la ley. Como se ha indicado, el Pleno del Tribunal acordó extender la fiscalización a los partidos políticos con representación en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, ampliándose la fiscalización a un total de 10 formaciones políticas más. Respecto a estas últimas, todas ellas presentaron sus cuentas, si bien Unión del Pueblo Leonés las remitió con un importante retraso, reformulando unas nuevas cuentas en el trámite de alegaciones, mientras que Ciudadanos, Partido para la Ciudadanía, las presentó en la fase de alegaciones, pese a los reiterados requerimientos efectuados a ambas formaciones. En cuanto a las cuentas consolidadas de las federaciones, Coalición Canaria no presentó los estados consolidados de los partidos que integran la federación, así como tampoco Izquierda Unida presentó los estados consolidados entre las diferentes federaciones y la Ejecutiva Federal. Por lo que se refiere a la representatividad de las cuentas anuales, existe una importante limitación en el caso de Izquierda Unida, al no haberse recibido la respectiva contabilidad de parte de sus organizaciones territoriales federadas, como ya se ha indicado, lo que ha impedido valorar adecuadamente el efecto sobre sus cuentas anuales. Y en relación con Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía e Izquierda Unida Comunidad de Madrid, no han presentado documentación justificativa alguna, a pesar de haber sido requerida la misma. Tampoco se ha podido emitir opinión por diversos incumplimientos respecto de las cuentas de Ciudadanos, Partido para la Ciudadanía, Unión del Pueblo Leonés, Convergencia de Demócratas de Navarra y Unión Mallorquina. En el informe se concluye que para la gran mayoría de las formaciones políticas las cuentas anuales rendidas no incluían la información económico-financiera relativa a la organización local. Asimismo, se destaca la existencia de otras limitaciones en relación con ciertas formaciones políticas, por la falta de documentación justificativa, la inexistencia de registros contables auxiliares o la falta de rendición de la contabilidad de determinadas organizaciones. En particular, no han presentado la memoria que forma parte de las cuentas anuales un total de 6 formaciones, varias de ellas integradas en Izquierda Unida. Entrando en el contenido de la memoria, por lo que se refiere a la preceptiva identificación de los donantes, de las 14 formaciones que habían percibido donativos en 2008, 9 incumplieron dicha exigencia.
Convergencia Democrática de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, Izquierda Unida, Partido Comunista de España, Partido Popular, Convergencia de Demócratas de Navarra, Partido Aragonés, Partido Regionalista de Cantabria y PSM Entesa Nacionalista de Mallorca. Y en cuanto al requisito de especificar pormenorizadamente en la memoria los créditos o préstamos, 11 de las 22 formaciones con deuda al final del ejercicio lo habían incumplido. En todo caso, cabe destacar que ninguna de las formaciones políticas fiscalizadas remitió al Tribunal de Cuentas el informe resultante de la revisión del sistema de control interno que deberían tener establecido para garantizar la adecuada intervención y contabilización de su actividad económica. Del análisis de las cuentas rendidas al Tribunal se observa que 15 formaciones políticas presentaban patrimonio neto negativo al cierre del ejercicio 2008, superando 6 de ellas el importe de 2 millones de euros, signo evidente de que no adecuaban sus gastos a los ingresos previstos. Como en ejercicios precedentes, se solicitó al Ministerio del Interior, a los gobiernos autonómicos, a las Cortes Generales y a las asambleas legislativas y a las entidades locales de más de 20.000 habitantes información sobre las subvenciones concedidas a las formaciones políticas durante el ejercicio. La financiación pública otorgada en 2008 ascendió a 299,5 millones de euros, frente a un importe total que figuraba en las cuentas presentadas de 236 millones de euros, correspondiendo la diferencia fundamentalmente a las subvenciones de los grupos municipales cuya contabilidad no estaba incluida en las cuentas anuales de los partidos. Las subvenciones públicas percibidas por los grupos institucionales vinculados a los partidos políticos, según la información recibida, ascendía a un total de 145 millones de euros, de los que 16 millones correspondían a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, 69 millones a los grupos de las asambleas legislativas autonómicas y 60,5 millones a los grupos políticos de las entidades locales, resaltándose en el informe la heterogeneidad de los criterios seguidos en su concesión. Dentro de la financiación pública para el funcionamiento ordinario, que ascendió al menos a 237 millones de euros, se incluían las asignaciones para gastos de seguridad otorgados por el Estado y el Gobierno vasco por 4,7 millones de euros, cuya regulación no concretaba la naturaleza de los gastos subvencionables ni el plazo y forma de justificación de la subvención. La regulación de estas ayudas se completó posteriormente por el Real Decreto 1306/2011 de 26 de septiembre. En el ejercicio fiscalizado tuvo lugar la finalización de la legislatura anterior, habiéndose procedido a verificar la aplicación definitiva de las subvenciones para dichos gastos de seguridad percibidas por las formaciones políticas, resultando unos remanentes pendientes de aplicación en 3 formaciones que deben ser objeto de reintegro. Las formaciones son Coalición Canaria por 84.405,67 euros, Xunta Aragonesista por 46.465,59 euros y Nafarroa Bai por 23.996,93 euros. Las subvenciones electorales percibidas por las formaciones políticas ascendieron a un total de 62 millones de euros correspondientes a procesos electorales celebrados en 2008 y en ejercicios anteriores. En relación con los recursos privados contabilizados, la cuantía más importante correspondía a las cuotas y aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes por un total de 45 millones de euros. A este respecto, la mayoría de las formaciones aún no habían ajustado totalmente sus procedimientos a lo dispuesto en la nueva legislación aprobada en 2007 en lo relativo al abono de estos recursos en cuentas abiertas en entidades de crédito exclusivamente para dicho fin, bien porque no disponían de cuentas específicas o bien porque en ellas figuraban otros ingresos. Otro recurso privado relevante estaba constituido por las donaciones privadas no finalistas que, según los registros contables, ascendieron a un total de 6,4 millones de euros, observándose la existencia de donaciones no identificadas por un total de 293.451 euros que correspondían a 3 formaciones: Partido Aragonés por 212.920 euros, Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía por 52.055 euros y Unión y Progreso y Democracia por 28.476 euros. Por lo que respecta a la deuda contabilizada a finales del ejercicio 2008, correspondiente a las formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, la misma alcanzaba los 222 millones de euros y la de los partidos con representación en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas sumaba 1,8 millones.
la deuda vencida total sumaba 11,9 millones de euros, correspondiendo 9,2 millones a Izquierda Unida, 1,9 millones a Unió Democràtica de Cataluña y 0,8 a Eusko Alkartasuna. En la fiscalización se constató la conformidad de los saldos contables con la información obtenida a través de la pertinente circularización. Por otra parte, las formaciones políticas Eusko Alkartasuna y Partido Nacionalista Vasco mantenían participaciones accionariales en sociedades mercantiles cuya actividad principal consistía en la tenencia y administración de bienes inmuebles vinculados al desarrollo de actividades propias del partido y a la explotación de servicios de hostelería. Dado que se prohíbe expresamente a los partidos políticos la realización de actividades de carácter mercantil, dichas formaciones deberían revisar las participaciones existentes en sociedades, circunscribiéndose a aquellas que presten servicios sin ánimo de lucro a los afiliados, adheridos y simpatizantes. Fundaciones vinculadas orgánicamente. Por lo que hace referencia a las donaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas orgánicamente a partidos políticos con representación en las Cortes Generales, la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 8/2007 establece que las donaciones que reciban estarán sometidas a los mecanismos de fiscalización y control previstos en la citada Ley Orgánica, así como a su régimen sancionador. A falta de una regulación legal expresa, el Tribunal de Cuentas ha adoptado como criterio que se presume la existencia de vinculación orgánica de las fundaciones y asociaciones a los partidos políticos cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias. Por aportación mayoritaria del partido en la constitución de la fundación. Cuando el patrimonio fundacional se forme con carácter permanente en más del 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por el partido, o cuando el partido ostente el control del patronato en términos similares a los que se regula para las sociedades mercantiles. Dado que no existe un registro específico que permita la identificación de estas fundaciones, se solicitó a los partidos la comunicación de sus entidades vinculadas, extendiéndose la fiscalización a aquellas fundaciones para las que se constató que habían sido beneficiarias de ayudas públicas. El número total de fundaciones identificadas ascendió a 36. No obstante, las donaciones recibidas por las fundaciones Fórum Barcelona y Sabino Arana en el ejercicio 2008 serán objeto de fiscalización en el informe del ejercicio siguiente. A este respecto, las formaciones políticas Convergencia y Unió y Nafarroa Bai comunicaron no tener vinculación con fundaciones y asociaciones en las que concurran los criterios señalados para su vinculación. Una fundación, la Fundación Sociedad y Progrés de la Comunidad Valenciana, no facilitó documentación alguna en el curso de la fiscalización, a pesar de los reiterados requerimientos efectuados por el Tribunal, si bien la misma fue aportada en el trámite de alegaciones. Y otras tres fundaciones, las Fundaciones Canarias 7 Islas, Horacio Fernández Inguazo y Zabaldiac, no presentaron las cuentas anuales por falta de actividad en 2008. Las donaciones que fueron comunicadas por las fundaciones ascendieron a un total de 9,1 millones de euros, incumpliéndose en ciertos casos la normativa aplicable. Donaciones que no se ingresaron en cuentas bancarias específicas, otras que no incluían la identificación fiscal del donante, donaciones procedentes de personas jurídicas sin disponerse del acuerdo del órgano social y dos ayudas procedentes de la formalización de sendos convenios de colaboración que se estima que, dada la falta de equivalencia entre las prestaciones pactadas en dichos convenios, tienen el carácter de donaciones, excediendo su importe el límite establecido para las mismas. En relación con las donaciones, el Tribunal. Por último, las recomendaciones formuladas por el informe. En relación con la fiscalización de los estados contables de los partidos políticos, se recomienda, en primer lugar, ampliar el alcance subjetivo de las cuentas anuales consolidadas rendidas a fin de que reflejen la imagen fiel de la realidad económico-financiera del partido político. Acometer la regulación de las funciones y obligaciones del responsable de la gestión económica financiera del partido político. Reforzar los controles internos implantados, estableciendo un registro de proveedores con la obligación de que aquellos que superen determinados importes en la facturación informen de esta circunstancia al Tribunal de Cuentas. Modificar la regulación del deber de colaboración con el Tribunal, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de los organismos de la Seguridad Social. Establecer la obligación de que las entidades de crédito informen anualmente al Tribunal sobre las donaciones ingresadas en cuentas bancarias
y ampliar las competencias fiscalizadoras del Tribunal de Cuentas a fin de evaluar la adecuación de la gestión de la actividad económico-financiera de los partidos a los principios de economía y eficiencia. Respecto a las recomendaciones relativas al ámbito de las fundaciones, el informe señala que deberían precisarse en la ley los requisitos para establecer la vinculación orgánica de fundaciones y asociaciones con los partidos políticos, así como mencionar las obligaciones contables a las que deben de someterse estas entidades. Debería evaluarse la conveniencia de extender los mecanismos de fiscalización a las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos con representación en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y el sometimiento de las cuentas anuales de dichas entidades a los procedimientos de fiscalización. Debería extenderse a las fundaciones la limitación respecto a las donaciones efectuadas por las empresas privadas que presten servicios o realicen obras para la Administración. Sería conveniente restablecer el límite relativo a la cuantía máxima de las donaciones a percibir por las fundaciones, que ha sido suprimido por la Ley Orgánica 5/2012, y en el caso de ayudas instrumentadas mediante convenios de colaboración, el documento de formalización debería contener de forma explícita las actuaciones a desarrollar cuantificadas económicamente, así como establecerse un procedimiento para la verificación de las mismas. Nada más. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor.